El día de hoy vamos a hacer un paréntesis en el estudio de los libros de Samuel que estamos haciendo. La razón es que vamos a instalar a los diáconos de la iglesia según el calendario que tenemos. Entonces vamos a dejar ese en suspenso para retomarlo, si Dios quiere, el próximo domingo. Hoy vamos a hablar del servicio, y hay un lugar de honor. En la iglesia hay un lugar de honor. ¿A quién le pertenece ese lugar? Bueno, evidentemente la respuesta es a Cristo y solo a Cristo. Pero ¿por qué está en ese lugar? ¿Por lo que es, por quién es, o por lo que hace? Vamos a responder esa pregunta. Vamos a Mateo 20, del 20 al 28. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, posándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis qué pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es a mí darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por Cristo y por esta obra que Él hizo. Y te queremos pedir en esta mañana que tú nos ayudes a entender tu palabra, aplicarla a nuestra vida, aplicarla a nuestra iglesia, y que tú bendigas a esta iglesia con hombres que tú llamas al servicio. Ayúdanos, Padre, abre nuestro corazón, y pedimos todo para tu gloria y en el nombre de Cristo. En el viaje final de Cristo a Jerusalén para ser sacrificado, les anunció a sus discípulos su muerte. Les dio los detalles de lo que les sucedería al llegar allá a Jerusalén. Sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y ellos lo condenarían a muerte. Como ellos no tenían la autoridad para aplicar la pena de muerte, lo entregarían a los romanos para que lo humillaran, lo azotaran y lo crucificaran. Los romanos eran los únicos que tenían la facultad de poder crucificar a alguien. No era la única manera en que ejecutaban
a un criminal, pero este era un castigo ejemplar que se aplicaba a los peores delincuentes. Y Jesús sabía que sería ejecutado así. Aparentemente él no tenía ningún control de cómo pasaría, pero lo dijo con una absoluta seguridad, absoluta confianza. Él sabía que sería colgado de un madero. Terminó su anuncio diciendo que resucitaría al tercer día. Después de tan solemne anuncio, tiene lugar una sorprendente petición. Sorprendente por lo que Jesús acaba de anunciar a sus discípulos. Allí en versículos 20 y 21 tenemos la petición de una madre. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La palabra de Dios enseña que actualmente existen en este mundo dos reinos, y solo dos reinos que coexisten al mismo tiempo. Uno es el llamado el reino de Dios, también llamado el reino de Cristo, o el reino de su Hijo amado, en el que el príncipe o rey es Cristo, el Hijo de Dios. El otro, y en oposición al primero, es el reino de este mundo, o reino de las tinieblas, que tiene un príncipe al diablo. El apóstol Pablo define la salvación como la liberación de la autoridad bajo el reino de las tinieblas y el traslado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cada reino tiene sus propias leyes, normas, costumbres, tradiciones, que son propias, como las tiene pues, cualquier nación soberana. Desde que nacemos, aprendemos a vivir según esas reglas, tradiciones, leyes del reino del mundo al que todos pertenecemos originalmente, como se ve en Colosenses. Ahí estamos bajo la potestad, bajo el dominio, bajo la autoridad de ese reino. Las que son esas en contradicción del reino de Dios. Y aun cuando una persona ha nacido de nuevo, ha sido trasladada al reino de Cristo, le cuesta trabajo despegarse de esas costumbres, de esas tradiciones y de esas reglas del reino del mundo. La madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, se acercó a Jesús para hacerle una petición. Es el pasaje que se postró ante él, rindiéndole la debida reverencia hacia alguien que esperaba que ocupara el reino, un trono, en poco tiempo. Queriendo decir con esto, con el hecho de postrarse, que era una petición formal hecha al rey y que esperaba que se la concediera. Ella deseaba que el Señor pronunciara una palabra de autoridad sobre el tema con la finalidad de acabar con cualquier controversia, con cualquier especulación entre los discípulos, y así quedara asegurada la preeminencia de sus hijos. Ella pensaba que la posición de Pedro, que en general todos reconocían como
el discípulo más cercano y más influyente, pero esa posición aparentemente se había perdido por la reprensión que hacía poco tiempo había hecho Cristo. Y entonces estaba abierta la posibilidad para sus hijos. En Mateo 16, 23, le dice Cristo a Pedro, dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Después de oír esto, pues parece que la posición de Pedro se tambaleó. Ellos tres, Pedro, Jacobo y Juan, formaban el círculo más íntimo, más cercano con Cristo. Solo ellos estuvieron presentes en algunos acontecimientos muy especiales, notables, entre ellos la transfiguración. Si Pedro era excluido, los siguientes, lógicamente, los siguientes candidatos a ocupar el primer lugar, pues eran ellos dos, en el reino que encabezaría Jesús. Ella, la madre de los hijos de Zebedeo, era parte del grupo de discípulos que acompañaba a Jesús desde que él inició su ministerio. En Mateo 27, 55 y 56, leemos: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Si comparamos este versículo con Marcos 15:40, ahí dice, está hablando del mismo episodio, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Entonces concluye que Salomé era la esposa de Zebedeo, que a su vez era hermana de María, que era la madre de Jesús. Si aceptamos esa conclusión, Salomé sería la tía de Jesús, y Juan y Jacobo serían sus primos hermanos. Pues quizá por razón de esa ascendencia familiar, Jacobo y Juan pensaban que ella, que su madre, tendría más influencia que ellos al hacer esta solicitud, y le pidieron a su madre que intercediera por ellos. Antes de aceptar darle lo que le pedirían, le dijo: ¿qué quieres? No sería prudente ofrecer algo que no se sabe exactamente qué es. Te pido algo, pues primero dime qué quieres, no que me vas a pedir. Ella, de parte de sus hijos, le dijo: ordena que tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esas eran las posiciones de mayor cercanía a la persona del rey y por tanto las de mayor influencia y por tanto de mayor poder. Estaba pidiendo las dos posiciones más prominentes para ellos en el reino de Cristo. Había una promesa de Cristo para sus 12 discípulos. En Mateo 19:28 tenemos esta promesa y dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis
sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos lo entendieron en un sentido literal. Los tronos estaban asegurados para los 12, pero ellos estaban pidiendo por medio de su madre los 2 tronos más altos, la posición más alta posible. Jesús entendió perfectamente que la petición venía de ellos y por eso les contesta a ellos, como vamos a ver en unos versículos más adelante. Pero aquí hay un detalle importante. El hecho de que su madre se involucrara en la petición habla de que toda la familia estaba involucrada en esa petición, estaba involucrada en esa posición, estaba completamente comprometida con alcanzarla, la familia entera. Ante esta petición, Jesús enseña una lección de lo que es la grandeza en el reino de Dios, en contraste con lo que es la grandeza en el reino del mundo. Sus discípulos no habían aprendido la humildad que Jesús les estaba enseñando, no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Cuando le habían preguntado sobre quién era el mayor en el reino de los cielos, él les había dicho, Mateo 18, del 1 al 5. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Sabemos que era una preocupación constante que tenían ellos. Por eso la petición de Juan y Jacob. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En lugar de recibir la enseñanza de Cristo, ellos estaban promocionándose para el lugar más importante por arriba de todos los demás. Hay un gran contraste entre lo que significa grandeza en el reino de Dios y en el reino del mundo. Y aunque Jesús se los había enseñado, no solamente con palabras, con su ejemplo, los discípulos no habían aprendido la lección. Con paciencia, otra vez Jesús les enseña. Ahí está la respuesta en los versículos 22 y 23. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jacobo y Juan no se daban cuenta de la trascendencia de su petición ni de la naturaleza del reino. Esta cercanía a Jesús en su gloria solo podía obtenerse mediante la cercanía, una cercanía igual a su sufrimiento en la tierra. El vaso que había de beber era el cáliz que él estaba a punto de beber. Ese cáliz era su muerte en la cruz. El bautismo simboliza lo mismo, ser sumergidos en el sufrimiento, en el mismo sufrimiento que iba a tener Jesús, sufrimiento hasta la muerte. Él ya antes les había dicho que el costo de seguirlo era
su propia vida. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, para que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces la pregunta es si están dispuestos a ser participantes de sus sufrimientos por su nombre y por su causa. Ellos respondieron: podemos. Y por lo menos podemos decir que mostraron gran lealtad a su maestro con estas palabras, pero en los hechos se mostraría que ellos tenían en ese momento demasiada confianza en sí mismos. Cuando lo arrestaron, todos sus discípulos lo dejaron. En Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces Cristo les confirmó que ellos beberían de esa misma copa. Y Jacobo fue asesinado por Herodes a espada, en el libro de los Hechos. Juan sufrió muchas persecuciones, fue desterrado en la isla de Patmos, y la Biblia no lo dice. Hay quienes dicen que murió de edad avanzada, y hay otros que dicen que murió como mártir, concretamente hervido en aceite. Pero bueno, no se detalla y no es importante. Estos sucesos futuros en sus vidas fueron el sufrimiento que experimentarían estos dos discípulos por causa de Cristo. Y no solo ellos, los demás apóstoles, incluyendo a Pablo, murieron como mártires de manera violenta. Pero en cuanto a la petición en sí, Jesús les dijo que las posiciones en su reino estaban determinadas por el consejo eterno de Dios. Y él, Cristo, no cambiaría lo que su Padre había determinado. El Evangelio de Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Las posiciones en el reino eran para aquellos para los que el Padre había preparado esas posiciones. El reino de Dios está preparado para los que hacen obras de amor y misericordia semejantes a las de Cristo. Los que sirven a sus semejantes sin esperar recompensa. Los lugares más altos en el reino de Dios, Dios los ha preparado para aquellos cuyo amor es como el suyo. Mateo 25, 34 a 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me hice de comer, tuve sed y me hice de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Para esos está preparado el reino. Dice el versículo 24: cuando los 10
oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Posiblemente la madre de Jacobo y Juan había hecho la petición en secreto, en voz baja, o solamente delante de Cristo, de manera privada. Pero Jesús respondió en voz alta, de manera que oyeran los 10 restantes, incluido Mateo, el autor de este evangelio. Y todos lo oyeron. Cuando lo oyeron, se enojaron contra los dos. Y no con una indignación santa, sino con el mismo espíritu de ambición con que se había hecho la solicitud. Sintieron que los hermanos habían conspirado contra ellos, que se les habían adelantado, quitándoles posibilidades a ellos de esas posiciones que también querían para ellos mismos. Pues su actitud no era mejor que la de los dos hermanos. Y es muy fácil condenar a otros en lo que nos excusamos nosotros mismos. Jesús vio la actitud de todos, de los 12, con cierto pesar, al ver que estaban lejos de poner en práctica esa parte de la enseñanza que les había repetido en varias ocasiones. Pero con ternura y paciencia, como la que tiene un pastor por sus ovejas, los llamó para enseñarles sobre la grandeza en el reino de Dios que anhelaban los 12. El más grande, versículos 25 a 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Los judíos en general y los mismos discípulos tenían la expectativa de un reino como eran los reinos paganos. Iba a llegar un rey, iba a establecer un reino más poderoso que cualquiera de los otros reinos del mundo, y los iba a conquistar, incluso de una manera militar, iba a dominar el mundo entero. O sea, el reino de los judíos llegaría a ser este reino sobre toda la tierra. Pero que ellos pensaban, era un reino del que el poder, la fuerza, estaba por encima de la justicia y la ambición por encima del servicio. En un reino igual a los que había en el mundo, era natural que hubiera rivalidades, intrigas, celos, engaños, para escalar a las posiciones más altas, posiciones de autoridad, de honor y privilegio. Y cuando alguien ha llegado a ese lugar, a esa posición, no admite ni siquiera que se le contradiga. Los gobernantes mundanos frecuentemente piensan solamente en ellos, muy por encima de sus súbditos, a los que deben someterse a sus deseos por temor a ese poder y esa autoridad que ejercen para tener ese control. Pero entre ustedes no será así. En el reino de Cristo, la importancia del poder autoritario que rige en el mundo es ajeno a su iglesia. En los gobiernos del mundo, los que aspiran a los puestos de privilegio, los puestos de mayor poder, tienen su prioridad en ellos mismos, en ser obedecidos, en ser respetados,
en que todo se les incline y tienen esa superioridad mucho más que las personas que tienen bajo su autoridad. Las personas que tienen bajo su autoridad solamente son como peones en su tablero de ajedrez que los acomodan según su conveniencia. En el reino sobre el que él reina, la grandeza se obtiene haciendo lo contrario de lo que se hace en el mundo para obtenerla. La grandeza no consiste en tener la autoridad y ejercerla. La grandeza consiste en entregarse a servir a los demás para la gloria de Dios. Ser grande significa amar a los demás. Un hombre en el reino de Cristo está consciente de la ambición que lo impulsa y satisface esa ambición al mismo tiempo que la purifica, encontrando la grandeza en el servicio. No porque el servicio lo lleva a la grandeza, sino porque el servicio en sí mismo es la grandeza. Pues Jesús no condena el querer la grandeza en su reino, como la querían Jacobo, Juan y los otros 10, porque les dicen: el que quiera hacerse grande entre vosotros y el que quiera ser el primero entre vosotros. Pero lo que hace es redefinir la grandeza y ser el primero en los términos de su reino. Es otra cosa. Consiste en poder servir. El primero es el que sirve a todos. El primero es el siervo de todos. O sea, hay una ambición que pertenece al verdadero discípulo, que ejercita las virtudes cristianas y hace la obra de Cristo en este mundo. Es una ambición, pero no por el lugar, sino por el carácter. Aspira no a tener ni autoridad, ni poder, ni nada de eso, sino a ser. Y ser para que sea útil, para que sirva, para que pueda dar incluso de sí mismo. Dice el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, lo que señala la humillación de Cristo en sustitución del pueblo y para beneficio de ellos. Tenía el propósito de servir dando su vida en rescate por muchos. Dio su vida en lugar de aquellos que merecían la pena de muerte por sus pecados. El rescate, que como se usaba en la antigüedad este término, era el pago de la libertad de un esclavo. Se le rescataba de la esclavitud. Y él se dio a sí mismo en la cruz como un pago más valioso que el oro o la plata. Un pago que nadie puede dar para ser librado de esa esclavitud, para ser librado de la condenación. Él en sí mismo es glorioso. Él es el Dios glorioso por toda la eternidad. Sin embargo, se humilló a sí mismo y se encarnó. Se hizo hombre, Dios entre los hombres. Y no vino a ser servido, a ser reconocido, a ser alabado. Vino para servir. El Hijo del Hombre hizo esta obra que describe en estas palabras, para dar su vida como rescate por muchos. Es en lugar de muchos
o a cambio de muchos. Pues era ese pago por los esclavos. Entonces Jesús está diciendo que Él mismo vino a dar su vida, dándose Él mismo a sí mismo a cambio de la vida de esos muchos. Él los rescata de la condenación eterna, de la esclavitud del pecado y de la maldición de Dios sobre el pecado. No solo los libra, no se detiene al hacerlos libres, sino que les otorga la bendición más grande posible. La bendición de Dios para su alma y también para su cuerpo. Cuando dice que se sentarán en la regeneración en 12 tronos, va a estar el alma, va a estar el cuerpo, que a veces se nos olvida, va a estar por toda la eternidad. A Él le costó su vida, se dio a sí mismo, dio todo lo que tenía, dio todo lo que era, como el Hijo de Dios encarnado. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús está enseñando que su propia disposición para humillarse a sí mismo, al punto de dar su vida como un rescate por muchos, debe reflejarse en los 12 y por extensión en todos sus discípulos, en todos sus seguidores a través de la historia. El sacrificio de Cristo es único. Es el único sacrificio que tiene valor para expiar los pecados, porque es irrepetible. Pero en un pequeño grado, de su manera, cada seguidor de Cristo, por la gracia de Dios, debe mostrar ese servicio, ese amor a los demás. Cristo es el ejemplo supremo de lo que enseñó. Entregar su vida en la cruz para salvar a pecadores que nada podían hacer por Él. Fue la mayor demostración del espíritu de servicio desinteresado por los que serían sus súbditos en su reino. Y por eso Él es el más grande en su reino. Y nadie lo puede igualar. Pero esa no fue su única demostración. Toda su vida fue una vida de servicio. Él era el siervo sufriente, y aunque Él era el maestro, servía constantemente a sus discípulos. Cristo no limitó su servicio a poderosos actos milagrosos, como sanar enfermos o resucitar muertos, sino que se rebajó a las tareas más humildes. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 4 y 5, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a leer del 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo que vemos aquí es que el servicio de Cristo era un servicio también físico, un servicio material. Él se ensuciaba las manos, estaba dispuesto a hacer estas labores y las hizo. Tomó el último lugar, tomó el lugar del siervo y del siervo sufriente. En conclusión, todo discípulo de Cristo está llamado a servir. Y muchos quieren servir siempre y cuando tengan un reconocimiento o servir en lo que les agrada hacer. Pero eso no es un servicio a los demás, es un servicio a uno mismo. Se reciben felicitaciones o haciendo lo que a uno le gusta. El verdadero servicio es el que no se ve y el que no puede ser recompensado. Cada miembro de cada iglesia debe estar sirviendo de alguna manera. Cada siervo de Cristo debe recordar que es algo más que servir a los demás. Es amarlos. Dice Gálatas 5:3, la parte B del versículo, servíos por amor los unos a los otros. Pues no se necesita un nombramiento oficial para servir. Para servir solo se necesita actitud de servicio. Ver una necesidad y aliviarla. Pero dice Cristo. Por eso el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dar, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. El Padre llama a los que Él prepara. Nadie llega y dice, voy a tener este puesto porque Dios me llama. ¿Sí? Dios llama y tiene medios para llamar. El medio principal que usa es la misma iglesia. La iglesia de Cristo, sometida al señorío de Cristo.